Buenas a los compañeros y compañeras que nos siguen en todo esto. Yo, al igual que ustedes, soy un gran fan de esta gran historia llamada Shadow Garden o Jardín de las Sombras. No voy a pronunciar el nombre correctamente ya que me duele la garganta y estoy en recuperación, pero el día de hoy les he traído un video de el por qué las chicas de Jardín Sombrío son todas mujeres con la excepción del protagonista. Muy bien, para esto le he pedido la ayuda a un amigo llamado Master Grupo que nos conteste a esa pregunta que hasta ahora tanto nos ha intrigado por el momento. Antes que nada, les invito a verse la novela ligera y seguir el anime que está muy buenos. El manga también lo está. Y advierto que la información que ustedes obtengan de la web novel no va de acuerdo con la historia que se sigue en el anime. Solo se tomarán mínimo sus personajes. Los links los pueden encontrar en el grupo que se sigue en Facebook o en las imágenes que se les pueda mostrar a continuación. Sin más preámbulos, dejémosles todo a nuestro querido Master Grupo. Yo soy Master Grupo, y hoy les vengo a contestar a la pregunta que ya muchos se han estado haciendo hasta ahora, del por qué todas las miembros de la organización llamado Jardín Sombrío, o también llamado correctamente, el Jardín de las Sombras, o llamado también al inglés, Shadow Garden, son mujeres. Antes que nada, todo esto que vean y oigan está basado de la novela ligera, de la web novel, del manga, y de todo el análisis, lectura y comprensión de esto, más algunas imágenes que solo se tomarán como representación de algunas cosas. Por lo tanto, esto contiene spoilers, y la historia solo se sigue la ruta de la novela ligera, aunque se hizo un combinado de todo, a nivel de personajes principalmente. Otra cosa que deben saber, es que esto está reorganizado de tal manera, que se puede entender mejor y de forma más rápida, tanto del manga como de la novela ligera y de la web novel. Por lo tanto, si no quieren dañar su humor y el de otros, les sugiero que antes que nada, se lean las 3 rutas ya mencionadas de esta historia ya para más luego, ver este video y todo para poder comprenderlo mejor. De paso aclararé algunas dudas y responderé otras cosas de forma extras que quieran hacer antes a mí o a los colaboradores de todo esto hasta ahora. Ya para comenzar esto, les invito a verse el anime de esta historia y leerse la novela ligera para que lo disfruten mejor. Sin más preámbulos, comencemos con esto. Para entender del por qué todas las miembros de la organización de Jardín Sombrío son mujeres, debemos retomar la historia y origen de los 3 héroes antiguos del mundo mágico de Sid Kagenov. Ya todos aquí deben saber, aunque sea resumido, de las crónicas de los 3 héroes relatado por nuestro protagonista, Sid, a la niña elfa quien se llamaría Alfa, que derrotaron al rey demonio Diabolos, cada uno representando a una raza, un elfo, un hombre bestia, y un humano, así como la verdad de la maldición de Diabolos, y de que cómo se tergiversó la historia, por culpa de un culto que busca revivir al demonio Diabolos, para obtener más poder. Esto se nos rectifica por la propia Alfa años después, en una de sus misiones pero con más detalle, pero no lo hizo por desconfiar de la palabra de su señor, Sid, sino porque quería saber más en detalle del cómo el culto obtenía sus poderes, y confirmar sus teorías sobre el culto. Hace mucho tiempo, una secreta, oscura y perversa organización ambiciosa llamada, el culto de Diabolos, realizó un oscuro y cruel experimento, inyectando sangre del demonio Diabolos, en niños y niñas huérfanos que habían recogido o raptaron de todas las partes posibles del mundo. A los niños y niñas que tenían en sus manos, los encerraron en frías y oscuras celdas con poca comida y agua, mientras les inyectaban la sangre del demonio en sus venas para lograr que se fusionaran con estos, pero por desgracia, todos los niños y niñas murieron de inmediato, al no poder aceptar la sangre del demonio en sus cuerpos, más el poder que éste producía. Pero para sorpresa del culto, 3 niñas sobrevivieron al experimento. Las 3 niñas que sobrevivieron al experimento, cada una pertenecía a diferentes razas del mundo ya antes mencionado, al igual que los demás niños y niñas que estuvieron allí con ellas. Una era de la raza humana, otra de la raza de los hombres bestia o llamados también bestiarkin, y la última era de la raza de los elfos, quien se llamaría Olivier. Cabe aclarar que si las 3 heroínas son mujeres, de ser así, ¿por qué la historia del mundo las recuerda a las 3 como hombres? Bien, esto se debe a que el culto de Diabolos tergiversó la historia en secreto a nivel mundial, para que nadie conociera y descubriera la verdad de todo.
Las niñas que habían ganado el poder de los demonios recibieron la orden de exterminar al rey demonio, Diabolos, con el fin de salvar el mundo de su destrucción a causa de este ser, y entonces fueron nombradas las 3 heroínas del mundo de Sid-Ka-Genou, ocultando su género y su pasado. Se desconoce en detalle si ellas seguían aún bajo el control del culto de Diabolos, pero lo más seguro es que seguían bajo su control de forma permanente al ser ellas raptadas desde pequeñas y ser manipuladas por estas personas. Ya al crecer, con sus equipamientos mágicos y armaduras que recibieron, emprendieron su tarea y ya cuando se encontraron cara a cara con el demonio Diabolos, empezaron a luchar a muerte. La batalla fue larga y dura, pero lideradas por la heroína elfa Olivier, las 3 lograron derrotar al rey demonio Diabolos, resultando en que la heroína Olivier le cortase uno de sus brazos. Pero para desfortunio de las 3 heroínas, el rey demonio Diabolos con su último aliento, lanzó una poderosa maldición sobre las heroínas y sus descendientes, que consistía que el mana de sus cuerpos se descontrolara de tal manera que causaría que sufrieran unas mutaciones, de forma horrible, lo que llevaría al final sus muertes. Se desconoce aquí también, que si Diabolos les lanzó la maldición a las heroínas de manera consciente o involuntaria. Luego de la muerte y subyugación de rey demonio Diabolos, se desconoce qué les pasó a las 3 heroínas después de ello. No se sabe si murieron por la maldición de Diabolos o no, pero se sabe que sí tuvieron sus descendientes de linaje de sangre, de forma muy numérica y compleja, en especial la heroína élfica, Olivier. Pero justo como lo había dicho el demonio Diabolos, todos los descendientes de las 3 heroínas contrajeron la maldición del demonio y al final murieron. El culto de Diabolos en las investigaciones que hizo, descubrió que las únicas que contraían la maldición de Diabolos eran todas chicas y de que la maldición suele despertar fuertemente a una edad muy temprana, desde la niñez, hasta finalizar la edad adolescente. Por lo tanto, con el objetivo y ambición de obtener más poder del rey demonio Diabolos, decidieron que habría que revivirlo, pero que para ello, se necesitaría la sangre latente, activa y fuerte del demonio, pero como no les era suficiente con el brazo amputado de este ser, y como las heroínas poseían la sangre de este ser, decidieron que debían cazar a sus descendientes con el objetivo de obtener sus sangres y así lograr su meta. Como el culto de Diabolos tenían una tremenda influencia en el mundo y en cada una de sus razas, proclamaron a todo el público que todos aquellos que contrajeran la maldición del demonio, o como se le llamaba, posesión demoníaca, debían ser entregados a la iglesia o ser eliminados de inmediato. Porque de lo contrario, estos se convertirían en demonios malignos, que propagarían la maldición del demonio a todos los que les rodeaba y causarían un nuevo desastre para el mundo. Obviamente todo eso fue mentira, pero como el culto ya estaba metido en todas las cosas desde las sombras del mundo, la gente se lo creyó, y durante mucho tiempo, todas las niñas descendientes de las heroínas fueron perseguidas, desterradas, asesinadas y torturadas en público, con tal de que el culto pudiera encontrarlas más fácilmente y usar sus sangres para sus metas. No se sabe con exactitud cuánto tiempo ha pasado antes de que el protagonista, Sid, reencarnara en este mundo, pero si tienen alguna idea, pueden decirnos en los comentarios de abajo. Como muchos de ustedes ya deben saber, el protagonista, Sid-Ka-Genou, después de reencarnar y de haber obtenido al fin el poder de la magia, se propuso a convertirse en una eminencia en la sombra y desde pequeño se escabullía por las noches, a cazar bandidos en las cercanías de su barrio y casa, a veces incluso más allá de la capital o incluso por fuera del reino de donde él vivía. En una de sus incursiones, salvó a una poseída, cuya maldición ya estaba al punto final pero viva. Sid, al ver el trozo de carne, se dio cuenta que tenía una sobrecarga de poder mágico, así que Sid la cogió y decidió usarla en sus experimentos para así desarrollar más sus habilidades tanto mágicas, como en crear nuevas habilidades derivadas de estas. Como el trozo de carne tenía algo que era similar a lo que él estuvo cerca de tenerlo pero algo diferente, decidió que primero debía poner bajo control la sobrecarga de poder mágico de este ser. Ya cuando al fin lo pudo lograr, para desgracia de Sid, curo y restauró accidentalmente el trozo de carne casi podrido, a su forma original sin antes haberle hecho un experimento útil a ello, lo que al mismo tiempo le resultó en la sorpresa de que se trataba de una hermosa niña elfa, de cabello rubio. Esta, a recobrar la conciencia, le agradece al prota Sid y le dice que le pagaría el favor con cualquier cosa.
Sid, al pensárselo bien, decide contarle la historia de las 3 heroínas a la elfa, así como la verdad de todo, como lo de la maldición de diabolos y como de los descendientes de estos, así como la organización causante de todo, llamada Culto de Diabolos, quienes eran una organización que operaba y tenían una gran influencia en el mundo y sus razas desde las sombras, diciéndole también que su meta era erradicarlos por completo y evitar la resurrección del demonio, presentándose así como Shadow. La joven elfa rubia, al enterarse de todo, se quedó en shock, así como al mismo tiempo, empezó a albergar un fuerte deseo de venganza contra esta organización, que decide entregarle todo lo que tiene a su señor Sid por la causa de esto. Sid decide llamarla Alpha y juntos forma la organización llamada Shadow Garden, traducido del inglés al español como el Jardín de las Sombras o Jardín Sombrío para abreviar. A pesar de que se lo había inventado todo, Sid no sabía de que todo lo que dijo era verdad, hasta el último detalle que había dicho a la chica elfa. Desde ese día, la organización llamada Jardín Sombrío empezó a crecer en pocos años, ya con 6 integrantes más, recogidas por Alpha y curadas por Sid alias Shadow desde niñas, conocidas ahora como Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta y Eta, cada una incluyendo a Alpha, entrenadas y cuidadas bajo la tutela y enseñanza de Sid. Ya en tan solo 3 años, después de haber salvado a la hermana mayor de Sid Cagenou, Clyde Cagenou, las 7 chicas deciden separarse de su señor Sid, diciendo que para poder derrotar al culto de diabolos, debían aumentar su influencia al igual que ellos por todas las partes del mundo posible, pero en las sombras tal, como su señor Sid quería, que el protagonista Sid, termina accediendo sin problema, creyendo que ellas habían descubierto la verdad de su mentira y sueño entre comillas, infantil, sin saber aún que todo era verdad de pies a cabeza. Ya cuando se separaron, las chicas por su parte empezaron a crear la compañía llamada Mitsugoshi, para financiar todas sus operaciones a gran escala y sus redes de contactos. Al mismo tiempo, mientras hacían todo esto, iban salvando a las demás niñas descendientes de las heroínas afligidas por la maldición de diabolos, curándolas y reclutándolas en ello para aumentar en número la organización. Al mismo tiempo se establecía una jerarquía de mando entre los integrantes de Shadow Garden, colocando a su señor Sid, alias Shadow como el primero, luego vendría Alpha como la segunda al mando. Por debajo de ella están las otras miembros originales conocidas como las 7 sombras, luego vendrían las llamadas números del alfabeto griego del 8 al 24, las que vendrían del 25 al 100, y ya las números normales que se les asigna su número de acuerdo al momento en que llegaron a Shadow Garden. En algún punto de la historia se especula que las 7 sombras de Shadow Garden aprendieron el modo de curar a las poseídas por la maldición de diabolos, pero nunca se nos dice cómo, cuándo y el cómo lo hacen. Incluso el propio protagonista afirmó que no conoce a casi todas las miembros de su organización, pero no dice nada. Por lo tanto se especula que solo las 7 sombras saben el cómo curar a parte de su señor. Hay que aclarar que cuando Sid curó a las 7 miembros originales, estas al poco rato recibieron poder directo de él, lo que hizo que sus poderes mágicos sean aún más mayor que el que ya ellas tenían por herencia. Por lo que cuando el protagonista cura a alguien, este solo se restaura a su estado normal pero sin incrementar su poder mágico, o sea, este se mantiene igual. Pero cuando el protagonista decide dar poder directo, la persona no solo se cura de su aflicción, sea cual sea, aun si el propio Sid lo sepa o no, este también incrementa su poder mágico de tal manera que es posible en cierta forma sentir el tipo de mana perteneciente a este, o sea, el sentir la naturaleza de él. Ya cuando el protagonista Sid cumplió los 15 años, su organización ya tenía más de 600 miembros de diferentes razas y edad, entrenadas y fortalecidas por las enseñanzas de Sid, alias Shadow por sus 7 sombras. Bueno, compañeros y compañeras, ya aquí terminamos todo. Ahora ya saben el porqué de las miembros de Shadow Garden son todas mujeres. Ya como había dicho antes, responderé algunas preguntas de forma extra, ya para aclarar algunas cosas que surgieron por preguntar, y que sintieron que había algo por faltar en la historia ya contada del pasado de las 3 heroínas. Ya para contestar rápido, una pregunta sencilla que ya uno se hacen, es que ¿cuánto le tomó al protagonista Sid ganar esta habilidad de curar a alguien? Bien, le tomó aproximadamente un mes en ello, en lo que experimentaba con el cuerpo mutado de Alpha para ello. Y la otra pregunta es de cuántas miembros de Jardín Sombrío conoce el protagonista.
Bien, esta respuesta que les voy a dar contiene un poco de spoilers, así que prepárense. Aparte de las 7 sombras de Shadow Garden, dentro de la organización suya, solo ha conocido hasta donde se sabe, en total a 8 de estas miembros, que son Nu, Kai, Omega, Lambda, 559, 664, 665 y la recién llegada Rosa, conocida ahora como 666. Otra cosita que hay que decir, es que las miembros de Shadow Garden, al ingresar, debido al pasado duro y terrible que tuvieron todas ellas, las 7 sombras, decidieron que había que desechar sus nombres originales, recibir nuevos nombres y abstenerse en parte de hablar del pasado de sus compañeras a menos que su señor Sid o las 7 sombras lo permitan. Bueno, compañeros y compañeras, ya nuestro querido Master Grupo nos ha contestado nuestra pregunta más importante y de paso ha contestado una que de 2 preguntas de forma extra que ya nos estábamos formulando por hacer, como de que cuántos miembros de Jardín Sombrío conoce nuestro protagonista y de cómo le hacían las chicas para curar la posesión demoníaca. Ahora, como él nos los ha prometido, nos va a contestar unas preguntas de forma extra. Yo le voy a hacer en total unas 2 o 3 o tal vez 4 en nombre de ustedes, ya que tengo algo que me inquieta un poquito. No sé si son las preguntas que ustedes le iban a hacer, pero aún así se las voy a hacer a nombre de ustedes. Ya los demás me lo dejan en los comentarios debajo del video. La primera pregunta que le quiero hacer es que ¿por qué el linaje de la heroína Olivier es tan numeroso? Porque por lo que se puede ver, casi todos los miembros de Jardín Sombrío son puras elfas. Y es algo irónico en cierta forma, porque se supone que como los elfos tienen una vida muy larga, no deberían tener tanta descendencia, ya que no están muy apegados a la parte reproductiva, al contrario que las razas de los hombres bestia y la raza humana por lo general. La segunda pregunta que le quiero hacer es que si las heroínas tuvieron su descendencia a nivel masculino, porque si la maldición afecta tanto a las heroínas como a sus descendientes que tengan, ya no debería haber quedado ninguna descendiente por lo general, aunque a las 2 heroínas últimas la maldición de diablos no les pegó tan fuerte que digamos. La tercera pregunta que le quiero hacer es que cómo funciona en sí la maldición de Rey Demonio y Diablos, porque hasta donde se sabe, sé que está pegado a las mujeres y a la parte longevita de estas, pero me gustan más los detalles. Ya la cuarta y última pregunta que le quiero hacer es que ¿qué clase de efecto o cosa padeció nuestro protagonista de pequeño? Ya que se nos dijo que él padeció de algo similar pero diferente. Bueno, respondiendo a tus preguntas, compañero, debes entender algo que ya fue mencionado aquí pero no se explica en sí el por qué. No se nos aclara el por qué los descendientes de la heroína Olivier son más numerosos en comparación con los descendientes de las heroínas de las otras razas, como la humana y la de los hombres bestia, que por lo general, deberían ser los que tuvieran más descendencia que la raza del elfo, teniendo en cuenta el tiempo de vida de las 2 razas ya mencionadas. Bien como muchos aquí ya saben o deben saber, las razas como la humana y hombres bestia, su esperanza de vida comparada con la de los elfos, es corta. Los humanos vivimos normalmente de entre los 60, 80 hasta el máximo que es a los 100 años. Los hombres bestias suelen vivir entre los 100 a 120 hasta donde se sabe. Hay incluso que tal vez según opinión mía llegar a los 140 años, pero los elfos por su parte, al ser una raza perteneciente a la naturaleza y al adorar la luz, pueden vivir normalmente, de 200 a 300 años, hay incluso que los elfos más puros, o sea, esos que tienen sangre de hadas, pueden vivir de 1000 años a más, pero de eso lo hablaré en otro video que se monte. Cuando el rey demonio Diabolos les lanzó la maldición a las heroínas, lo hizo de tal manera, que éste se adhiriere a su código genético de raza, o sea en términos simples, se quede pegada a su poder mágico, a su tipo de raza principalmente, ya que de allí proviene la compatibilidad de la magia. Ya sea mezclada o no, y el tiempo de vida útil que estos vivan, esto nos quiere decir que cuanto más magia, tipo de sangre y tiempo de vida que tengan los descendientes de las 3 heroínas, más alta es la probabilidad de que contraigan la maldición de Diabolos. Ya debes estarte preguntando al igual que muchos, que esto aún no ha contestado del todo a las preguntas que me hiciste hasta ahora. Bien, espérate, que tengo que decir todo con detalle para que comprendas bien todo esto. Continuemos con esto. Obviamente, el culto de Diabolos no sabía todo esto hasta que ya fue tarde para darse cuenta de los tremendos fracasos que tuvieron al intentar
obtener más sangre de los descendientes de la heroína Olivier y las otras dos heroínas. Esto que les estoy diciendo son solo especulaciones mías, ya que oficialmente no se ha dicho el por qué el linaje de Olivier es tan numeroso, pero es posible que el culto de Diabolos debió haberla forzado u ordenado a tener más descendencia con los suyos y al final con otras razas, en un intento de cosechar más sangre de la heroína Olivier, y así acelerar el proceso de resurrección del demonio Diabolos, pero esto resultó en un tremendo fracaso, ya que el 90% de las niñas nacidas, al cumplir, desde los 6, 8, hasta de los 10 años, contraían la maldición, o como se conoce, posesión demoníaca, por lo que de intentar usar sus sangres, resultaría en un tremendo daño, por lo que desecharon en su mayoría a los descendientes de Olivier. Cabe mencionar también que no había una cura para esto de la maldición, ya que por lo mínimo, solo se podía retrasar su desarrollo por el cuerpo de una de estas descendientes. Se especula también que el demonio Diabolos también fue el responsable de esto, o que los intentos del culto por desarrollar una cura fueron totalmente en vano. En lo personal me quedo con la segunda opción. Por lo tanto, el culto tuvo que sufrir de mucho daño y fracaso a causa de todo en su búsqueda de poder, pero aún así, el culto de Diabolos mantuvo sus ojos puestos en los descendientes de Olivier, en caso de que apareciera uno de estos sin la maldición. Los descendientes de las otras heroínas se especula que al principio las dejaron en libertad condicional, pero al igual que su compañera heroína Olivier, también tuvieron descendencia, pero con la diferencia de que como esas dos heroínas, no tenían tanta sangre mezclada del demonio en sus venas al contrario que Olivier, en especial la heroína humana, por lo que las niñas descendientes que ellas tuvieron no contrajeron en parte la maldición de Diabolos, en especial la raza humana, ya que a duras penas su heroína pudo tolerar la sangre del demonio. Aquí hay que señalar que todo esto es pura conjetura, que puede equivocarse, pero hasta ahora es lo más lógico, y con más sentido, hasta que salga más información de la novela ligera o de la web novel. Ya si ustedes tienen alguna otra conjetura coherente y lógica, pueden decírmela en sus comentarios. Ya para la segunda pregunta, las tres heroínas sí tuvieron descendencia masculina, pero como no eran compatibles con la sangre del demonio, ¿y por qué este solo afecta a las mujeres? Estos no fueron afectados por la maldición de Diabolos, pero las hijas que ellos tuvieran, sí la contraerían, por lo que fue un golpe de suerte para el culto de Diabolos, ya que así tendrían más chance de recolectar la sangre de la heroína humana a su debido tiempo, ya que no podían coger en parte la sangre de la heroína de la raza de los hombres bestia, ya que estos tenían la costumbre en parte de asesinarlos de una vez, si uno de estos mostraban los síntomas en sus cuerpos debido a las leyes por las cuales se rigen. Cuando la organización Jardín Sombrío se puso en marcha a salvar a las niñas maldecidas que estaban en caravanas del culto y de la iglesia, en las calles o en cualquier lugar, que formarían al final parte de la organización de Jardín Sombrío, del 80, 85 y 90% de sus miembros fueron todas elfas de diferentes tipos, tanto mestizas como elfas oscuras tal vez, que del 15 al 10% restante de sus miembros, del 10 o 13% lo conformaban las niñas de los hombres bestia que encontraron en las caravanas del culto o que lograron escapar de ser asesinadas por sus jefes. Y ya el 3 a 5% restante de las miembros vendrían para las que son humanas, ya que solo hemos podido conocer a 3 de ellas en general y a nivel visual que son, Nu, 559 y 666. Otra que debo mencionar, es que los descendientes de la heroína humana, no se sabe el por qué, pero en algún punto de su historia, se especula que ella se involucró en las cosas de la nobleza, hasta la realeza, ya sea para proteger a sus descendientes, o porque el culto de Diabolos se lo ordenó. Ya para la tercera pregunta, la maldición de Diabolos consiste en que desde el momento en que una descendiente de las heroínas nace, al momento de que ellas crecen, esta maldición empieza a hacer que sus núcleos de poder mágico se descontrolen, provocando que se produzca más magia en sus cuerpos de manera anormal, lo que causa que empiecen a mutar de forma horrible hasta que sus cuerpos quedan deformados por la maldición, en un intento de controlar el poder mágico que éstas producen. Primero empiezan a mostrar síntomas de dolor en sus cabezas, ya que de allí es donde uno por lo general se concentra para controlar el poder mágico, al igual que a la vez lo que controla las funciones del cuerpo. Ya después empiezan a mostrar unos moretones negros aunque pequeños,
en alguna parte de sus cuerpos o en todas partes de este, señal de que se está pudriendo la carne por la sobrecarga de poder mágico, ya para después, sus cuerpos quedan deformados mientras se pudren de forma lenta. Ya cuando se llega a etapas finales, es posible que ya no se necesite comer ni beber nada, ni se puede estar consciente de lo que pasa alrededor de su entorno. Un ejemplo de esto es Alfa, ya que como ella había dicho, había pasado tanto tiempo convertida por la maldición, que ya no tuvo conciencia de lo que pasaba a su alrededor, ni sabe qué fue lo que le hizo el protagonista mientras experimentaba con ella, o si le daban de comer o beber. Como dato extra que debo agregar con respecto a los descendientes de las tres heroínas, tanto de la raza de los elfos como de la raza humana, las niñas que padecían de esta maldición, sufrían crueles destinos, ya que sus familias, principalmente con respecto a la nobleza, las exiliaban y borraban todo acerca de su existencia sin importar su rango, posición y demás cosas, ya que no les convenía entregarlas a la iglesia, ya sea para salvar y proteger su reputación, o por bien de temas políticos, ya que de saberse a los ojos del público, nadie se quisiera juntar con esas familias, por temor a la maldición que ya se decía sobre sus consecuencias. Ya para la última pregunta, nuestro protagonista Sid, en su niñez, intentó moldear, acomplejar e incrementar su poder mágico, pero debido a que sufrió un pequeño descuido, su magia empezó a salirse de control, al punto como si fuese a explotar, pero con su esfuerzo y experiencia de su vida anterior más lo que aprendió cuando reencarnó, pudo resolver su problema a tiempo y desde entonces fue un poco más cuidadoso con su magia. Bien, compañeros y compañeras, ya con esto aquí termino de responder a sus preguntas. Gracias por todo y por su apoyo. Espérennos para el próximo video. Bueno, compañeros y compañeras, ya nuestro querido Master Grupo nos ha contestado a todas nuestras preguntas y resolvido nuestras dudas. Ya, si ustedes le quieren hacer alguna futura pregunta, será un video respecto a eso, de acuerdo a la votación que se haga en las publicaciones de Facebook. Ya ahí ustedes dicen cuál, a mí o a los representantes del grupo. En mi persona aquí me disculpo si hablé un poquito mal, esto de la enfermedad de la garganta es algo molesto, no me lo esperaba. Así que ya para terminar les voy a contestar una preguntita de forma extra, o que por lo menos yo me había hecho. Del que cómo hacían las chicas para rastrear a las demás chicas que tenían la posesión demoníaca alrededor del mundo. En el volumen 1, Beta nos dice que ellas tenían un contacto a nivel femenino que les ayudaba a rastrear a esas personas. Esta no tenía al parecer la posesión demoníaca, pero era mujer. Ya después de eso, Eta, según se nos han dicho en el anime, en los OVAs especiales, no sé si es canónico, pero debo suponerme que sí, ya para compensar la parte que no se ha mencionado en la novela ligera ni en la web novel, de que se creó un artefacto que permite rastrear a las demás chicas que tenían posesión demoníaca y ya así llegar al número total de miembros, que son en total 666. No sé si se vayan a aumentar más, pero debo suponerme que sí. El material que se ha hecho para hacer este video hasta ahora a nivel de manga junto con el coloreado pertenecen a los scans correspondientes y se les agradece mucho eso y se les da su debido crédito además. Las imágenes artísticas pertenecen obviamente a nuestros artistas del mundo. Ya si quieren contactar al grupo que sigue esta fantástica historia lo pueden hacer mediante canal. Si tienen alguna curiosidad de más y si han visto que hay algún error que deba corregirse, nos lo pueden decir con mucho gusto a mí y a los representantes de todo esto. Ya para finalizar todo esto, les invito a comprarse el manga y los volúmenes a nivel de novela ligera y demás cosas cuando esté disponible en su país. Creo que sale a partir del 28 de este año. Ya sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.